En el siguiente video lograrán observar una breve explicación del libro Cultura como Praxis del capítulo 3, desde diferentes puntos de vista. Bauma pretende clasificar los significados de la cultura distinguiendo entre cultura como concepto, la cultura como estructura y la cultura como praxis. Analiza por lo consiguiente las diferentes formas en que se utiliza en cada uno de los dichos ámbitos. En este capítulo se trata de desarrollar la controversia entre cultura y estructura social. Rainer Few resumió los usos conceptuales tradicionales. La estructura social consiste en la posición de los alineamientos sociales de las relaciones sociales. Es de vital importancia para el comportamiento de cada miembro de una sociedad. Dicha relación no fuera cooperativa, no se podría decir que la sociedad existiera de esa forma. La identidad de una sociedad se relaciona entre las relaciones afectivas. Se puede decir que la naturaleza de esta va ligada por encima de la interdependencia desarrollada y mantenidas a través de la interacción humana. Las relaciones sociales son en sí mismas el núcleo, estructura social, la organización social. Con esto concluimos de esta manera que se hacen las cosas en comunidad a lo largo del tiempo. Sus componentes son la práctica social duradera, persistente, poco cambiable, estructura social que puede ver como un sistema ético. Uno de los dilemas centrales de nuestra temática son la cultura y la personalidad, las similitudes y diferencias que hay entre ellas y la batalla que ha habido a lo largo de toda nuestra historia por diferenciarlas sin separarlas. También los argumentos que hacen que un hombre sea un hombre y los que hacen que sea un ser social sin dejar de ser un hombre individual. Según Durkheim, se podía considerar la cultura como un cúmulo de acontecimientos y de procesos que eran lo que eran según los condicionantes que imponían en ellos los principios y las leyes, o sea, las personas, y que por lo tanto solo podían ser explicados a través de las personas. Para eso también se necesitaba de un ideal que, según Durkheim, el hombre social adquiría a través de la socialización con sus semejantes. Luego se establecieron 3 principios para explicar ese proceso y son: primero, la estructura básica de la personalidad, que se abordaba desde la perspectiva de Freud al centrar su atención en el proceso infantil del hombre. Lo superorgánico, siendo eso lo segundo, que indicaba que la conciencia del hombre sobre su existencia es la base de todo conocimiento. Y lo cultural y natural como tercero, que explicaba el desarrollo humano desde abandonar el incesto por primar su supervivencia antes que el deseo. Todo eso nos lleva a concluir que la cultura y la personalidad no son iguales, pero que necesitan de la una de la otra para poder ser explicadas. Al mismo tiempo que son un mecanismo responsable de procesar los estímulos para obtener pautas de conducta apropiadas de acuerdo al entorno en que viva. La cultura y la praxis van de lo general a la práctica y viceversa. Tienen vínculos que unen los fenómenos culturales a su fundación natural. Esto se reduce a 2 cosas. La primera, a la necesidad de crear un patrón, y la segunda, el material con el que se pueden construir los signos que conforman dicho patrón. Lévi-Strauss entiende como subyacente toda ordenación cultural constituyente. Así, lo verdaderamente universal de la cultura para él lo puntualiza en 3 aspectos: la demanda de una norma, la reciprocidad y el carácter sintético del don. Para él, estos 3 bastan para construir la totalidad de los procesos culturales, y no únicamente la regla del incesto, sino la creación y el mantenimiento de la estructura social en todos sus aspectos. Mircea Eliade, en su análisis sobre los rasgos universales de la cosmología antigua y el moderno, encuentra una llamativa entre el estudio cosmológico de las islas de orden subordinadas a las reglas creadas por el hombre y el resto del universo. Al analizar el lenguaje alimentario, Roland Barthes enumera un número de reglas funcionalmente distintas que parecen una aplicabilidad mucho más amplia. Este menciona las reglas de la exclusión y menciona que la creación de una orden cultural empieza con la aplicación de una regla que especifique el dominio en el que actúan las normas del universo discursivo, delineando simultáneamente el caos sin regular un lenguaje alimentario. La verdad articulada delinea la frontera de nuestra seguridad intelectual y emocional y nos proporciona el marco donde fijar nuestras lealtades, derechos y deberes. Las lealtades proporcionan al individuo una porción del marco en el cual organizar su experiencia. En ausencia de tal marco, no podría establecer respuestas fáciles y habituales. Los nombres asignados a los marginales fluctúan de una época a otra.
y reflejan selecciones históricas de conceptos e imágenes típicos de un código cultural dado en un momento determinado. De forma alternativa, a los marginales se les odia o se les atribuye poderes sobrehumanos porque encarnan esas fuentes de los más intensos y apasionantes miedos humanos. El concepto de marginalidad ya tiene una larga e impresionante historia intelectual. Dos estudiosos, Herbert Zimmer y Robert Mitchell, cuyas propias vidas ofrecen un ejemplo para los investigadores de la marginalidad y su rol sociocultural. Para ambos, Zimmer y Mitchell, el problema del extraño consistía en primer lugar en su vulnerabilidad, la precaria debilidad de su estatus en la comunidad. El extraño se convertía, le gustara o no, en el epicentro de un terremoto total, ya que tiende a desafiar todas las distinciones que soportan el mundo inteligible. La palabra extraño se transforma en el nombre para un tipo de conducta más que para una clase de estatus existencial. La contrapartida en el terreno de la praxis de esta cohesiva y bien modulada visión del mundo eran unas igualmente cohesivas y moduladas corporaciones, en las cuales las cualidades recíprocamente opuestas se sellaban herméticamente sin la menor tendencia a la ósmosis. El siglo XIX fue testigo de muchos intentos de evitar que el carácter híbrido de la modernidad minara en el armonioso edificio del universo humano. Madison Grant afirmaba rotundamente que el cruce de un blanco con un indio es un indio, que el cruce de un blanco con un hindú es un hindú y que el cruce de cualquiera de estas razas europeas con un judío es un judío. Grant se enmarcaba completamente en el folclore intelectual de su época. Durante un debate en 1865, los miembros cultivados de la Anthropological Society siguieron unas sencillas premisas que según Fred Bloch y Paul Bohannan rezaban como sigue. Si los nativos se convierten en civilizados, se puede atribuir este hecho a la presunta existencia de unos ancestros civilizados quizás ilegítimos, o bien se trata de un cambio nominal o puramente artificial. Ya en 1815, y recogiendo la expresión creada por Ernest Moritz, Christian Frederick propuso: esas gentes que todo el mundo conoce como judíos deberían llevar un parche amarillo en su ropa. La idea sería acogida por los nazis, quienes decretaron que se debía colocar una estrella de David tanto en los vestidos como en las entradas de las casas de los judíos. Tiempo después obligaban a que los nombres de los hombres judíos se les añadiera Israel y al de las mujeres Sara. Ahora bien, la praxis es claramente previa a la percepción humana de la viscosidad, ya que la relación entre ambas ofrece un programa multidimensional en donde promete una investigación más productiva y abundante en hallazgos, por lo que la perspectiva de los mismos sugieren una reordenación, pero también necesitan una investigación de acuerdo a un diseño completamente nuevo. Por lo tanto, existen o se manejan tres dimensiones. En la primera dimensión, la buscada relación se recapitula en la noción de densidad cultural, ya que todas las culturas son ricas en fines y sutiles en parte de su campo cognitivo, pero también se perciben y marcan las tendencias que constituyen el núcleo de cada tipo de praxis. La segunda dimensión se relaciona con el material en el que se construyen señales como cuidado, carretera viscosa. En este caso, la diversidad de las sustancias con las que se manufacturan los elementos o signos culturales, ya sean artefactos de la praxis o sus pautas, se relacionan de manera semiótica con el proceso de la vida humana. En la última dimensión, se maneja la diferenciación entre individuos y grupos en el seno de un conjunto que se puede considerar razonablemente como una sola cultura. De todas maneras, se acepta generalmente que la tolerancia a las relaciones de ambigüedad estén inversamente relacionadas con la inseguridad personal y colectiva. Es posible que la lógica de una praxis peculiar pueda hacer inteligible la extraña conducta de los grupos radicales, más que la selección interna de individuos concretos. En realidad, los aprietos de un grupo en guerra radical contra la sociedad dejan poco espacio para una actitud liberal. Realmente se tocan, pero solo desde las perspectivas del liberalismo, que es la cosmovisión de un mundo seguro y bien establecido, en el cual todo el mundo mantiene su propio lugar reconocido. La tolerancia se extiende voluntariamente, ya que apenas es necesaria. Ahora bien, para el promedio no es la sola entidad codiciosa y expansiva. Sin embargo, lo que le caracteriza es su glotonería, que aparece como su único modo de supervivencia posible. O bien traga y asimila aquello que toca, o bien muere.
Para el promedio, el resto del mundo se divide nítidamente entre la sustancia que se puede tragar y el enemigo que hay que combatir sin descanso y sin piedad. Dan Smoot, acerca de las complejidades del mundo de la política, dice: hago equivaler el crecimiento del estado del bienestar con el socialismo y el socialismo con comunismo. Básicamente, el concepto de sistema social y la importancia que tiene la palabra cultura dentro de esta recae sobre todos los cambios que hemos sufrido o experimentado en sí los seres humanos, de generación en generación, entendiéndose esto, como lo dice Sir Peter Medawar en su ejemplo, y es que los ratones no tienen tradiciones y el hombre sí, algo que se ha perdido desde el inicio de la modernidad hasta estos tiempos, debido a que algunos gustos y creencias no vienen de familia en familia, como se logra explicar anteriormente. Ya muy poco se ven las tradiciones familiares porque hemos optado por decidir qué hacemos y cómo lo hacemos. Además de esto, hemos llegado a tener comportamientos narcisistas, sin pensar cómo esto influye de forma negativa en nuestras vidas, en las relaciones interpersonales. Esto llega a concluir que la evolución humana no está mediada por la herencia, sino por la transferencia de información de una generación a la siguiente a través de canales no genéticos. También se puede concluir en cómo los cambios de pensamiento han logrado trascender, cambiar las leyes, las formas de vida, negando el desarrollo normal de cualidades, costumbres y actitudes de los nuevos miembros de la sociedad. ¿A quién nos referimos acá? Nos referimos a los niños, a esos niños que necesitan que como sociedad les mostremos el desarrollo normal de la vida, las diferentes costumbres y cada tipo de cultura que le permita desarrollar un crecimiento natural en términos de pensamiento, personalidad y punto de vista. El acto de la creación es la única manera en que el hombre puede controlar su existencia en el mundo. Si se separa a la creación del control, se presentaría el sujeto como un acto totalmente vacío de su significado original. La filosofía del positivismo refleja la realidad del mundo de los humanos porque ésta recrea en el universo ideal de la mente lo que ya se ha dado en la realidad, y el éxito de este como una filosofía mundial se basa en la supresión histórica de la creatividad a la que se expropia el control. Marx dijo que solo las ideas no pueden conseguir absolutamente nada, porque para convertirse en reales necesitan a los hombres que aplican una fuerza práctica. Se ha planteado que la ciencia positiva ha encontrado en la cultura a un pariente singularmente agradable. Kaplan y Manners la describen como aquel mecanismo primario a través del cual el hombre empieza adaptándose al entorno y luego acaba controlándolo, y que lo que hace mover y decidir a los humanos es un estado ideal de lo que se debería alcanzar más que el conocimiento de lo que se puede alcanzar. Marx comentó esa cualidad de la especie humana, que los hombres son los únicos animales con cultura. Es verdad que el animal también produce, se construye un nido o una morada, tal como lo hace la abeja, el castor o la hormiga, pero solo produce lo que necesita inmediatamente para él o para su prole, es decir, que produce unilateralmente, mientras que el hombre produce universalmente. Bueno, según la cultura como praxis, los seres humanos alcanzamos nuestro mayor grado de creatividad cuando somos libres. Abraham Maslow hizo distinción entre necesidades de diferencias compartidas con los animales y necesidades del crecimiento. Básicamente, el crecimiento no se contempla como la satisfacción progresiva de las necesidades básicas hasta que éstas desaparezcan, sino que también se contempla en forma de motivaciones de crecimiento específico por encima de las necesidades básicas. Bueno, la cultura, que es sinónimo de existencia humana específica, es un osado movimiento por la libertad, por liberarse de las necesidades y por liberarse para crecer. En otras palabras, esta cultura representa lo que dijo Erwin Strauss: la cultura es un hombre que se cuestiona, que interrumpe a través del horizonte de los fenómenos sensoriales y trasciende al presente inmediato. Se puede decir que la cultura es un modo de praxis humanas, en el cual el conocimiento y el interés hacen parte de uno solo. El conocimiento cultural es el único conocimiento suficiente audaz para ofrecer al mundo su significado, en lugar de aceptar crédulamente que el significado está allá afuera, prefabricado y completo, esperando ser descubierto.
Por lo tanto, la cultura es el enemigo natural de la alineación. También vemos que existe una sociedad alineada. Esta naturaleza inalineable de la cultura se extiende a ocultar o a desdibujar. Sobre la sociedad alineada, Marcus diría que refiere sus conceptos y métodos a la experiencia restringida y reprimida de la gente en el mundo sometido a la administración, al tiempo que evalúa los conceptos no conductuales tachándolos de confusiones metafísicas.